Bien, vamos a resolver este segundo ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? MRU, en donde el enunciado del problema indica lo siguiente, ¿no? Nos dice que se tienen dos velas A y B de tamaños iguales, los cuales tienen una duración de T1 igual a 4 horas y un tiempo T2 igual a 3 horas, emitiendo energía luminosa, ¿sí? Si las velas empiezan a emitir luz al mismo instante, ¿después de qué tiempo el tamaño de uno es el doble del otro? ¿Sí? Entonces lo que nos pide, ¿no?, el enunciado del problema es hallar un tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo es ese? El tiempo en el cual el tamaño de una vela es el doble del otro, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es extraer datos del problema, ¿no? Extraer datos del enunciado del problema. Bien, vayamos con la parte de datos. Se tienen dos velas A y B de tamaños iguales, ¿no? Quiere decir que la altura de A es igual a la altura de B, ¿sí? En otras palabras, la altura de A es igual a la altura de B. Y nos dice también que estas dos alturas yo lo puedo poner con una variable h, ¿no? Si la altura de A es igual a la altura de B, entonces pongámoslo como una altura h, ¿no? Generalicemos estas dos variables, ¿sí? Sigamos. Las cuales tienen una duración de T1 igual a 4 horas, ¿ya? Hay un tiempo T1, yo lo voy a poner como un tiempo, ¿de quién? De la vela A, ¿sí? Voy a suponer eso. Que la vela A tarda 4 horas. 4 horas, ¿sí? Y hay un tiempo T2. Yo lo voy a poner el tiempo que tarda B. ¿Cuántas horas? 3 horas. 3 horas. Emitiendo energía luminosa. Si las velas empiezan a emitir luz al mismo instante, ¿después de qué tiempo, ¿no? Después de qué tiempo el tamaño de uno es el doble del otro, ¿ya? Nos está pidiendo hallar un tiempo, ¿no?, que yo no sé en estos instantes cuánto vale, ¿no? Y además nos está dando una condición. Nos dice en qué tiempo el tamaño de uno es el doble del otro, ¿sí? Obviamente, el enunciado del problema también nos indica que que los tiempos que nos están dando, ¿no?, de 4 y 3 horas, son cuando las velas se agotan, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema. Se tienen dos velas A y B de tamaños iguales, las cuales tienen una duración, ¿no?, una duración de 4 horas. En este caso, la vela A, ¿no?, la vela A tarda 4 horas, ¿no?, en agotarse. O sea que prácticamente va a desaparecer a medida que va, digamos, encendiéndose y derritiéndose, ¿no? Y la vela B tarda 3 horas en desaparecer, si lo quieres decir así, ¿no? Tanto A y B son, digamos, tienen tiempo de 4 y 3 horas respectivamente, ¿sí? Ahora nos dice en qué tiempo el tamaño de uno es el doble del otro, ¿no? Acá ya hay que tener una idea de cuál vela es la que se derrite más rápido, ¿sí? ¿Quién tarda, o sea, quién tiene menos tiempo, ¿no?, de encendido de la vela? Estamos viendo que la que tiene menos tiempo es la vela B, ¿no? La vela B tarda 3 horas, ¿no? Tiene 3 horas de duración y la vela A tiene 4 horas. Por lo tanto, la velocidad, ¿no?, si lo quieren decir así, de derretimiento de la vela A es más rápida que la velocidad de derretimiento de la vela A, ¿sí? Entonces, tendríamos que asumir que la vela B, ¿no?, se achica más rápidamente que la vela A, que se achica más lentamente, ¿sí? Entonces nos dice, ¿después de qué tiempo el tamaño de uno es el doble del otro? En otras palabras, yo puedo poner, ¿no?, la altura de A, pero como ya he utilizado esa ecuación acá, perdón, esa variable acá, yo lo puedo decir si la altura, ¿no?, es una altura A que no conozco todavía yo, pero sé que esta altura va a valer 2 veces la altura de mi segunda vela, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Después de qué tiempo el tamaño de uno, o sea, el tamaño de la vela A, va a ser igual
a 2 veces el tamaño de la vela B, ¿sí? Entonces, estos son los datos que extraemos del enunciado del problema, ¿sí? Esos son los datos que extraemos del enunciado del problema, ¿no? Ahora tenemos que fijarnos si los datos están en el mismo sistema de unidades, ¿no? Los únicos datos que tienen, en este caso, unidades son las del tiempo, ¿sí? Y ambas están en horas, ¿no? Por lo tanto, no habría problema en cuanto a las unidades. Vayamos con el gráfico, ¿sí? Gráfico. ¿Sí? Se tienen dos velas de tamaños iguales, ¿bien? Tratemos de dibujar las dos velas, ¿ok? Tenemos las dos velas acá. Lo vamos a tratar de hacer un poco más alto, ¿sí? Esta va a ser mi vela A, ¿sí? Que está encendiendo, digamos, ahí su mechón de fuego, ¿no? Y acá tenemos la vela B. La vela B. La vela B. Esta es mi vela B. Nos dice que son de tamaños iguales, ¿sí? Nos dice que son de tamaños iguales. Ahora hay un tiempo en el cual estas velas, ¿no?, encienden o empiezan a emitir luz, como dice el enunciado del problema, al mismo instante o al mismo tiempo. En otras palabras, esta sería mi situación inicial, ¿no? ¿Cuál sería mi situación final? La situación final sería cuando la vela A empieza a derretirse, al igual que la vela B. Pero hay una condición, ¿no? Hay una condición. Voy a volver a dibujar acá la vela A, pero ya consumida, ¿sí? Ya consumida. Ya consumida. Y la vela B, mucho más pequeña aún. Pero ojo, debe cumplir una condición. Que la altura de esta vela, de la vela A, debe ser 2 veces la altura de la vela B. En otras palabras, la vela B debe estar a la mitad de tamaño de la vela A, ¿sí? Entonces mi vela B estaría por este lado, ¿sí? Estaría más pequeño. Pero ¿qué pasaría? Que la vela B tendría que ser la mitad de la vela A, ¿no? No está bien dibujado, pero la idea es esa, ¿no? Entonces debemos desarrollar un buen gráfico. Ese es nuestro segundo paso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo voy a considerar la altura inicial a partir de la base del mechón de fuego, ¿ok? Entonces sería este. Sería este. Entonces, este sería mi altura H. Mi altura H, ¿no? La altura H inicial de ambas velas, ¿no? Pero la vela A, ¿no?, pasa un tiempo, ¿no? Pasa un tiempo. Por si acaso, esta es la situación inicial y esta es la situación final, si quieren decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con mi vela A? Que mi vela A ha empezado en este punto, ¿sí? Ha empezado en este punto y está acabando en este punto, ¿sí? Está acabando en ese punto. Mi vela B ha empezado en este punto, ¿sí? Y está terminando en este instante en ese punto, ¿sí? La velocidad de la vela B es hacia abajo, ¿sí? La velocidad de mi vela B. Y la velocidad de mi vela A también es hacia abajo. La velocidad de mi vela A, ¿sí? ¿Qué más cumple nuestro gráfico? ¿Qué condición más debe cumplir? Que esta altura Y sub A, ¿no? Y sub A es igual a ¿qué? 2 veces Y sub B. O sea, yo tengo acá una altura Y sub B, ¿sí? Una altura Y sub B. Y por lo tanto, esta altura, la de la vela A, debe ser 2 veces Y sub B, o la altura de la altura B, ¿no? O la altura de la vela B, perdón, ¿sí?
eso también se cumple, ¿sí? Es la condición del problema, que la altura de la vela A, o sea, la altura de 1, en este caso la vela A, debe ser el doble. ¿De quién? De la altura de la vela B, ¿sí? Eso es lo que estoy acá reemplazando como dato, ¿sí? Pero si lo queremos representar como partícula, ¿no? Como partícula, como tal, la partícula inicial está acá, ¿no? Está acá. Y también está acá, porque nos dicen, las velas empiezan a emitir luz al mismo tiempo. Mi situación inicial serían estas, ¿no? Estas, ¿sí? Entonces, A ha recorrido de este punto a este punto. Estamos hablando como partícula, ¿no? De este punto a este punto. Por lo tanto, esa distancia recorrida por A, yo lo puedo representar como una variable, ¿de acuerdo? Una variable. Lo vamos a llamar la longitud, o la distancia en este caso, ¿sí? De este punto a este punto, ¿no? Es la distancia que ha recorrido mi vela A. Yo lo voy a llamar D sub A, ¿sí? D sub A. Lo mismo ocurre para B, ¿no? Que de este punto a este punto, ¿no? Hay una distancia recorrida, ¿de quién? De la vela B. ¿De qué punto? De este punto a este punto, ¿sí? Esa es la ecuación, el gráfico del enunciado del problema, ¿sí? Y toda esta situación ocurre en un tiempo que debemos hallar, ¿no? En un tiempo t, que no conocemos cuánto es, ¿sí? No conocemos cuánto es. Bien, ya tenemos en nuestro gráfico, entonces el segundo paso, o en este caso el tercero, ¿no? De los pasos generales que debemos seguir, es extraer una ecuación del gráfico, ¿sí? Extraer una ecuación del gráfico. Entonces, como tercer punto, yo puedo poner, ¿no? Acá. Era segundo punto. Del gráfico. Del gráfico. ¿Qué voy a extraer yo del gráfico? Claramente se ve acá, ¿no? Que la distancia de A más 2 veces, ¿no? La altura de la vela B, o perdón, la altura de la vela A, o sea, más la altura de la vela A, que sería 2 veces la altura de la vela B, ¿estamos de acuerdo? Es igual a ¿quién? A la distancia recorrida por la vela B, por el mechón o por el fuego de la vela B, más la altura de la vela B, ¿sí? De la vela B, ¿no? Más Y sub B, ¿sí? Y esto es igual a ¿quién? A H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que estamos poniendo es que D sub A más 2 veces Y sub B es igual a ¿quién? A D sub B más Y sub B, y esto es igual a ¿quién? A la altura H, ¿sí? A la altura H. Bien, esa es la ecuación principal de nuestro problema, ¿sí? La ecuación principal. Entonces, hay que utilizar la única ecuación de MRU, ¿no? Tanto para la vela A como para la vela B, ¿sí? Entonces, como cuarto punto, ¿no? De la vela A. De la vela A, ¿sí? Utilizamos la misma ecuación de siempre, que la velocidad de la vela A es igual a la distancia que recorre, ¿no? Distancia que recorre. ¿Qué distancia es esa? Es la distancia D sub A, ¿no? D sub A dividido entre ¿quién? El tiempo, ¿sí? El tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo t en el que ocurre esta situación. Yo por lógica debo despejar nuevamente D sub A, ¿sí? Por lo tanto, D sub A es igual a ¿quién? A la velocidad de A por el tiempo t, ¿sí? Y esta sería mi primera ecuación, la ecuación 1, ¿sí? Lo mismo pasa con la vela B. Entonces decimos, como quinto punto, de la vela B, ¿sí? Lo mismo. La velocidad de B, o sea, de la vela B, es igual a ¿quién? A la distancia que recorre la vela B
sobre el tiempo, ¿no?, que ocurre o que recorre esa distancia. Lo mismo, despejo la distancia de b. ¿Para qué? Para reemplazarlo en la ecuación que he extraído del gráfico, ¿no?, que sería la distancia que recorre la b es igual a la velocidad de b por el tiempo. Y esto sería mi ecuación 2, ¿sí? El siguiente paso sería que reemplazar 1 y 2 en asterisco. Pues hagamos eso, ¿sí? Hagamos eso. Como sexto punto, ¿no?, vamos a reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en asterisco o en mi ecuación principal, ¿sí? Ahora que acá yo tengo tres términos, ¿no? Hay dos igualdades. Lo puedo utilizar acá de manera directa o lo puedo separar, ¿sí? No hay tanto lío en ese aspecto. Entonces, como yo no tengo dato de la altura h, porque es una altura que no conozco aún, ¿no?, lo puedo despejar, ¿ya? Lo puedo, o no lo puedo utilizar, ¿no? Si quiero no lo puedo utilizar, o bien puedo utilizar esta ecuación con esta, o esta con esta, ¿sí? Vamos a desarrollar esa parte. Entonces, voy a despejar este término igualado con este término, ¿sí? En otras palabras, d sub a más 2 veces y sub b es igual a h, ¿sí? Y también puedo decir que la distancia de b más la altura de la b, ¿no?, es igual a h. Ambas ecuaciones cumplen, ¿no estamos de acuerdo? Lo podemos poner como un sistema de ecuaciones si quieren, ¿no? Al final el resultado tendría que salirnos, ¿no? Tomemos o no esto, eliminemos h o simplemente tomemos este, o si no distribuyamos o distribuimos este término con este y este término con este, que es lo que hemos hecho ahora, ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar estos datos en ambas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué hago? La distancia de A, ¿quién es? Es la velocidad de A por el tiempo que tengo que hallar, ¿no? Esa es la variable principal de mi problema, ¿no? Más 2 veces la altura de la b. Y esto es igual a h, ¿sí? La distancia que recorre la b, que es la velocidad de b, por el tiempo, ¿no?, más la altura de esa vela, que es igual a h, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Hasta acá, ¿no?, tenemos varias incógnitas. Ya hemos explotado esta ecuación, ¿sí? Ya hemos explotado esta ecuación. Tenemos dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Tenemos h, que es 1, ¿no? Tenemos la altura de la b, que es 2. Tenemos el tiempo, que tampoco sabemos cuánto vale, ¿no? 3 incógnitas. Y tenemos la velocidad de A y la velocidad de B. Tenemos 5 incógnitas que hay que desarrollar, ¿no?, que hay que encontrar. Y tenemos solamente 2 ecuaciones, ¿sí? A primera vista, el problema es imposible de resolverlo, ¿no? Imposible de resolverlo. Podemos eliminarnos, o sea, podemos deshacernos de h, ¿no?, como queríamos hacerlo en un principio, porque estamos dándonos cuenta que nos molesta, ¿sí? Podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer eso. Entonces, vamos a desarrollar ese paso, ¿sí? Pero antes, ¿qué pasa con la velocidad de A? Yo no tengo la velocidad de A, ¿no? Hay un problema ahí. Tampoco tengo y sub b, ¿no? Es un problema lioso en este caso, ¿no? No sabemos cómo empezar o qué desarrollar, ¿ya? Entonces, si digamos, acudimos a la matemática, tendríamos que eliminar h, ¿ya? H. ¿Cómo? Igualando, ¿no? H es igual a h y tendríamos esto inicialmente, ¿sí? Solamente estaríamos volviendo de alguna manera, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer eso, tal vez solamente volvamos a la misma ecuación. Entonces tratemos de evitar hacer eso. ¿Cómo hallo la velocidad de A y cómo hallo la velocidad de B? ¿Tengo datos? ¿Tengo datos? El problema es ese, ¿no? Pero el enunciado nos debe dar algo más, ¿no creen?
no hemos utilizado las horas, ¿sí? No hemos utilizado las horas en el cual se consumen completamente cada una de estas velas, ¿sí? Entonces yo puedo hallar la velocidad en función a estos tiempos, ¿no? Porque yo sé cuánto tiempo demora en agotarse totalmente cada una de estas velas. Y además tengo la altura inicial, ¿no? Me dice que ambas son de tamaños iguales, ¿sí? Entonces de las velocidades, ¿no? Tenemos el tercer, cuarto, quinto punto y el sexto punto en donde hemos reemplazado nuestros datos, ¿no? En la ecuación principal. Entonces vayamos a analizar las velocidades, ¿no? Como séptimo punto. 7. De la velocidad, ¿no? De A. La velocidad de A es igual a ¿quién? A una altura h, ¿sí? La distancia que recorre. ¿En qué tiempo recorre toda esa distancia, no? O sea, nos dice que cuando la vela se enciende y se agota, o sea, recorre en otras palabras la altura h, tarda un tiempo de 4 horas, ¿no? Acá tenemos T sub A, ¿no? Y ya nos vamos dando cuenta que acá tenemos una h y en la ecuación también tenemos una h, ¿no? Debería haber alguna relación, ¿no? Ya tengo mi velocidad, ¿no? Tengo la velocidad de la vela A y está en función de la altura h y el dato que me da el enunciado del problema, ¿no? Puedo utilizar esta ecuación y reemplazarlo acá. Entonces, tengo esta ecuación. ¿Qué pasa con la velocidad de B? Como octavo punto de la velocidad de la vela B. ¿Sí? Lo mismo. La velocidad de B completa, ¿no? Me va a recorrer una distancia total, o sea, se va a agotar completamente. ¿En qué tiempo? En 3 horas. ¿No? En otras palabras, T sub B. Y esta sería otra ecuación más. Y casualmente, ¿no? También tiene la variable h. Bien, reemplacemos esto en acá y esto acá. ¿Sí? Reemplacemos esas ecuaciones. Entonces, como noveno punto, entonces, ¿qué pasa con la primera ecuación? La velocidad A por el tiempo, ¿no? Pero mi velocidad A es h sobre el tiempo T sub A, ¿no? Más 2 veces la altura de la vela B, que es igual a h, ¿sí? Lo mismo acá. La velocidad de B. ¿Quién es la velocidad de B? Es h sobre el tiempo T sub B, ¿no? Multiplicado por el tiempo. Ojo, y acá también nos hemos olvidado, ¿no? Si no, resolveríamos mal el problema, ¿no? Velocidad de B por el tiempo, más la altura y sub B, que es igual a ¿qué? A h, ¿sí? Revisemos nuevamente este sistema de ecuaciones por si acaso nos hemos olvidado algo, ¿no? Velocidad de A, que es esto, multiplicado por el tiempo, que es acá, que está acá, más 2 veces la altura de la vela B, igual a la altura. Lo mismo acá, velocidad de B, que es h sobre T sub B, multiplicado por el tiempo, más la altura de la vela B, que es igual a h, ¿no? No hay problema. Entonces despejemos h, ¿no? En este caso ya no vamos a tener la misma ecuación, ya no vamos a volver acá. Entonces, de acá, de este punto, yo puedo poner tranquilamente que 2, ¿no? Sí, 2 veces y sub b es igual a h menos h sobre T sub A, ¿no? Multiplicado por el tiempo. Es esto de esta ecuación. Y en la ecuación de abajo también puedo hacer lo mismo. Que y sub b es igual a ¿quién? A h menos h sobre el tiempo T sub b multiplicado por el tiempo que yo quiero hallar. ¿Sí? Tengo esa ecuación. Y si se dan cuenta, puedo igualar la altura de la vela B, que era otra incógnita, ¿no es cierto? Era otra incógnita. Pues bien, voy a despejar esto y además voy a factorizar h, ¿no? Para que en un siguiente paso también se elimine. Y si algunos se han dado cuenta, vamos a tener como última incógnita, ¿no? Y única, el tiempo t.
y prácticamente el ejercicio ya estaría resuelto, ¿no? Vamos a continuar acá, ¿ok? De la primera ecuación, y sub b es igual a ¿qué? A h medios, ¿sí? H medios. Todo esto multiplicado por ¿quién? 1 menos el tiempo t sobre t sub a. ¿Estamos de acuerdo? Estoy factorizando h y además estoy despejando y sub b, ¿no? Eso en la primera ecuación. En la segunda ecuación, y sub b es igual a ¿quién? A h. Todo esto multiplicado por ¿quién? 1 menos el tiempo t dividido entre t sub b. ¿Sí? Seguimos con las dos ecuaciones. ¿Qué pasa acá? Que y sub b es igual a y sub b. ¿Sí? Y sub b es igual a y sub b. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación es igual a toda esta ecuación. Entonces, de esa manera es que me deshago de y sub b. Entonces, ¿qué pasa? Y sub b, que es igual a ¿qué? H medios, ¿no? Multiplicado por 1 menos t sobre t sub a es igual a h medio, perdón, a y sub b, ¿no? Estoy traumado con h medios. ¿Qué es igual a quién? A h multiplicado por ¿quién? 1 menos t sobre t sub b, ¿no? Ojo con eso. Y acá se nos va h. No me interesa, ¿sí? Además, ni siquiera tenía el valor numérico, ¿no? Me perjudicaba en otras palabras. Y ya tenemos como única incógnita t. Tenemos t sub a como dato y t sub b también tenemos como dato, ¿sí? Lo único que hay que hacer es despejar, ¿bien? Entonces de esta ecuación puedo ponerlo de esta manera. 1 menos t sobre t sub a es igual a ¿quién? Esta variable numérica que está dividiendo pasa al otro lado a dividir. Que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Sería 2 menos 2 veces el tiempo sobre t sub b, ¿sí? ¿Qué pasa después? Vamos a seguir acá, ¿ok? Que 2 veces el tiempo sobre t sub b menos t sobre t sub a es igual a 1, ¿ok? Estoy poniendo este término al otro lado de la ecuación, de la igualdad, perdón, y este término numérico al otro lado de la igualdad, ¿no? 2 menos 1, 1. Este término que está con negativo al otro lado va con positivo, ¿sí? Tenemos esta ecuación. Reemplacémoslo numéricamente, ¿sí? 2t sobre ¿quién? El tiempo t sub b. El tiempo t sub b es ¿cuánto? Es 3 horas, ¿sí? 3 horas. Entonces acá ponemos sobre 3, ¿sí? Sobre 3. Menos el tiempo t que queremos hallar sobre t sub a. T sub a es 4 horas. 4 horas. Y esto es igual a 1. Sumando nos da ¿cuánto? ¿No? Como yo no sé sumar, voy a utilizar mi calculadora, ¿ok? Entonces me dice que 2 dividido entre 3, ¿no? Menos 1 dividido entre 4 me da 5 doceavos, ¿sí? 5 doceavos. 5 doceavos multiplicado por t es igual a 1. Por lo tanto, t es igual a ¿cuánto? ¿No? Sería ¿cuánto? 12 dividido entre 5, ¿sí? Que me da como resultado 2,4. ¿Qué cosas? Horas, ¿no? Porque esas es las unidades que hemos utilizado, ¿no? En sí no hemos modificado las unidades, pero hemos llegado a ese punto, ¿no? Y este sería nuestra respuesta del programa.